algunas personas cuando inician este proceso, a veces son impacientes, ¿no? Quieren hacerlo todo rápido. Dicen, ya, mira, ¿sabes qué? Estamos en agosto, el primer deadline es en septiembre, así que el GMAT lo tengo que dar acá 4 semanas y tengo que estudiar 4 semanas para el GMAT, me tengo que sacar mínimo 700 y en el TOEFL por supuesto arriba de 100 y todo lo tengo que hacer en un mes y medio, ¿no? Porque yo ya me puse una fecha. ¿Qué les dirías a esa gente que está un poquito impaciente, ¿no? De postular. Eh, te vas dando cuenta, ¿no? A veces si alcanzar esa meta o no es posible, pero, o sea, no porque no puedas hacerlo en un mes y medio hay que dejarlo de lado, porque al final va a dar frutos, ¿no? Yo soy uno de los casos de éxito, creo, eh, de, básicamente por el tema de persistencia, ¿no? Yo perseguí el MBA por más de un año preparándome, más de 2 años planificándolo y más de 3 años tratando de averiguar a qué universidad ir y todo lo demás. Entonces, a mí no me tomó un mes y medio, fue mucho más largo mi proceso. De repente hay personas que lo pueden hacer en tan corto tiempo, pero yo creo que lo más importante de todo es que si uno quiere de verdad hacer el MBA, no ponerle una fecha o un deadline a esa postulación. Yo no postulé en primera ronda, yo postulé en segunda ronda en diciembre, igual fui admitido, me dieron una beca, o sea, por tema de tiempo, o sea, si no llego a septiembre, eso tampoco es un problema, ¿no? Tengo amigos que también fueron admitidos en rondas posteriores. No, yo no juzgaría, digamos, el fracaso de una postulación por no poder haberla completado en un mes o un mes y medio. Después hay otros que dicen, digamos, el GMAT es muy difícil, ¿no? Así que he visto que en tal universidad hay un waiver por el COVID, así que mejor no doy el GMAT. Me han dicho que en el MIT no es requisito presentar el GMAT y en otras universidades también. ¿Tú qué piensas de eso? Ya tú has estado ahí, has visto cómo son las cosas. ¿Qué les dirías a aquellos que dicen, o de repente piensan, ok, tengo que dar el GMAT, pero he visto que el rango está entre 600 y 750, así que con 600 yo estoy seguro que voy a ingresar a tal universidad, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos que un poco quieren de repente no tener la nota óptima para postular a una universidad con el GMAT correcto, ¿no? Sí, yo creo que fuera de que sea o no un requisito, el tipo de preparación que uno tiene para poder rendir bien en el examen es algo que te ayuda también en la experiencia posterior de dar el examen y ya al iniciar el MBA. Las técnicas de lectura, cómo hacer un ejercicio o cómo afrontar un problema son estrategias y herramientas que te sirven para la vida. No necesariamente el curso, bueno, por ser un requisito antes, era algo que deberías evitar, ¿no? O solo postular o tratar de evitarte ese trajín. Yo creo que lo más importante de todo es valorar el tipo de preparación que este examen te pide, porque es un piso, ¿no? Es un piso para que tú puedas ver qué tan fácil va a ser afrontar los retos que vienen luego en el MBA. Entonces, sinceramente, si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, a pesar de que es tedioso, igual lo haría. Y que viene a ser con todo lo que vas a sufrir después si es que no lo haces. Si de verdad no estás preparado, en lugar de, digamos, perder un mes al inicio, como me pasó a mí, puedes perder 2 o 3 meses, ¿no? O de repente nunca acostumbrarte al ritmo del MBA o un MBA que es bastante exigente con respecto a las clases.